En la última de las demos vamos a concentrarnos en el cliente móvil. El cliente móvil básicamente va a ser un consumidor del servicio que habíamos construido en la demo anterior. Entonces, bueno, pues necesitamos siempre una instancia del servicio arrancada para poder trabajar con el cliente, ¿vale? Eso siempre por delante necesitamos el servicio porque ahora necesitaremos crear el enlace del cliente y esto pues necesita que el servicio esté arrancado. Entonces, a continuación, el paso que debemos de acometer es crear el proyecto. A diferencia de la aplicación de central, aquí no tenemos más opción que utilizar FireMonkey, pero bueno, es la opción adecuada porque es el mecanismo que se ha adaptado mejor de acuerdo al desarrollo moderno, en el sentido de que la VCL pues tiene que tener una serie de compatibilidades hacia atrás que bueno, FireMonkey no tiene, y en ese sentido pues puede tener hacer menos concesiones a la compatibilidad, por ejemplo con el tema de los strings y similares que ya hemos visto en otros eventos. Entonces aquí vamos a crear una FireMonkey Mobile Application. Entonces nosotros, como vemos, y ya decíamos un poco en la presentación, tenemos un wizard en el que podemos seleccionar el estilo de aplicación que queremos. Tenemos algunas plantillas, digamos, genéricas, como la Blank Application o la 3D Application, que son aplicaciones vacías, pero luego tenemos una serie de layouts que, de alguna manera, confeccionan un desarrollo más adaptado a un dispositivo o a un tipo de aplicación. En ese sentido, bueno, pues tenemos el header footer como un layout más o menos sencillo, el header footer con navigation, que nos permite también tener un ámbito de navegación, incluso la posibilidad de movernos hacia algún lado, básicamente con un tab. Y luego tendríamos también pues el master detail, ¿de acuerdo? El master detail que, bueno, de alguna manera nos permite mantener una aplicación que tiene, por un lado, una lista de datos y por otra el detalle de esos datos. Eso de alguna manera encajaba muy bien con la idea de la aplicación para los mensajeros, en el sentido de que podían tener listados las operaciones y ver los detalles de una específicamente cuando quisieran realizar esa entrega o esa recogida, ¿no? Entonces, básicamente esa fue nuestra opción. Luego tenemos la decisión entre saber si queremos un layout más similar a tablet o un layout más similar a teléfono. Digamos que, a diferencia de las demás aplicaciones, aquí sí tenemos una diferenciación importante, más que nada por el espacio disponible. Evidentemente, cuanto más espacio hay en un dispositivo, más cantidad de datos se pueden mostrar y más posibilidad de incluir, como se ve un poco en el caso de la tablet, incluir incluso la posibilidad de tener datos en detalle específicamente en la misma pantalla. Bueno, nosotros seleccionamos básicamente el Phone Master Detail, más que nada porque el dispositivo que yo tengo es un teléfono, y bueno, creamos esta aplicación, el Mobile Agent. Este Mobile Agent se creó con un formulario principal, el Master Detail Phone, en el que nosotros construimos un layout. Bueno, como ya veis aquí tenemos, esto en realidad pues tiene una cabecera y tiene un tab control en el que, bueno, pues nosotros vamos a ver, tab control, en el que nosotros intercambiamos el índice del tab, del 0 al 1, para ver las diferentes pantallas. En este caso aquí tendríamos un list view. Este list view sería el que va a contener los datos, en un mecanismo muy similar al que vimos en la aplicación de Central, donde tendríamos, bueno, pues el Data Generator Adapter, tendríamos el Data Adapter Bind Source y crearíamos, bueno, pues un enlace al ListView, bueno, pues básicamente enlazándonos con, bueno, pues en este caso, una estructura de operaciones, ¿vale? Que básicamente coincidiese, y aquí esto es importante,
con el value object de operaciones operaciones value object, ¿de acuerdo? Que es el elemento que creamos en el servicio, ¿vale? Como clase de operación value object, como clase para transmitir información entre el servicio y el cliente, ¿no? Esta clase, por supuesto, también tiene que estar disponible en el agente, porque cuando nosotros vayamos a conectar con el servidor tiene, el cliente tiene que conocer las clases a priori que va a utilizar el servidor para comunicarse con él. Entonces agregamos el value object y a continuación creamos un enlace a ese servicio simplemente viniéndonos a new other datasnap server datasnap client module. Ahí le decimos que nos dice que client module que nos diga, bueno, pues dónde está el servidor, si es local o remoto. Eso básicamente lo hace para saber si nos tiene que pedir la IP o la da por deducida, ¿de acuerdo? El tipo de aplicación, si es un Datasnap Standalone Server o es una aplicación web, ¿vale? Básicamente lo que nos está diciendo es si es una aplicación basada en REST, incluso basada en web, o si por el contrario estamos trabajando con HTTP en serialización XML o con TCP/IP, que sería el Datasnap Standalone Server. El tipo de protocolo, en este caso pues TCP/IP porque es el nuestro, y por último pues el puerto. Probamos la conexión. En caso de que hubiéramos seleccionado seguridad basada en la autenticación de usuario, pues ahí pondríamos el usuario y la contraseña y le daríamos a crear la unidad. Esta unidad, ¿vale? En realidad son dos, el Client Classes Unit y el Client Module Unit. Client Module Unit cuenta con un componente, una SQL Connection, que es la encargada de resolver el problema de comunicación entre el cliente y el servidor. De hecho, muchas veces he dicho en muchos eventos que básicamente Datasnap emula la comunicación entre una aplicación y una base de datos. De hecho, podríamos considerar que nosotros, cuando creamos un servidor de Datasnap, estamos creando una base de datos. Esa base de datos básicamente va a ser accesible, por lo tanto, a través de una conexión, y esa conexión lo único que hay que hacer es configurarla con el driver adecuado. En este caso, no para Oracle, para SQL o para Interbase, sino para Datasnap. Ahí le decimos, bueno, pues el nombre del host o la IP, el puerto, el usuario y la contraseña si necesitamos dársela, y automáticamente podemos conectar con él, ¿vale? Una vez hecho eso, tenemos dos opciones de actuación. Una, consumir los hipotéticos dataset providers que se hayan expuesto en el servidor, cosa que nosotros no hemos hecho, nosotros no hemos utilizado esa técnica, o por el contrario, lo que podemos hacer es consumir los métodos que se hayan expuesto en el servidor. Uno correspondería más a la concepción de consumo de tablas y otro, el segundo, más a la concepción del consumo de procedimientos almacenados y funciones almacenadas. En este caso, nosotros hemos optado por la segunda opción, hemos creado métodos y, como además lo hemos consumido automáticamente, ¿vale? Pues se nos ha creado aquí una clase proxy. De hecho, lo podríamos haber hecho manualmente, ¿vale? Creando aquí un Generate Datasnap Client Classes, que hace un poco lo mismo, ¿de acuerdo? De hecho, si nosotros tuviéramos que volver a refrescar, pues porque cambiáramos el servidor o cualquier cosa, no tendríamos que volver a pasar por agregar un nuevo módulo, etcétera, 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 sino que simplemente vendríamos aquí, diríamos Generate Datasnap Client Classes y se acabó. Eso nos crea una clase que es idéntica en forma a la clase del servidor, que tiene los mismos métodos, aquí, la Server Methods 1 Client, y que nos permite, bueno, pues obtener todos los agentes y todas las operaciones pidiéndoselas al servidor. Realmente esto lo que hace es utilizar los componentes de base de datos, en este caso un componente de base de datos que es un comando, pero configurado como invocación remota de servidor, ¿de acuerdo? Invoca el agente y a través de los parámetros pues los interpreta. Eso es lo que hace automáticamente. Eso se codifica automáticamente y en el Client Module Unit
¿de acuerdo? Además, se codifica, bueno, pues una serie de métodos. Aparte de tener en este mismo método la conexión, tenemos también un par de propiedades, más bien, sobre todo una bastante importante, que es el Server Methods Client. Esta propiedad realmente lo que hace es crear una instancia de la clase cliente automáticamente, utilizando la conexión. ¿Vale? De esa manera, nosotros lo único que tenemos que hacer es importar estas dos unidades, el Client Module Unit y el Client Classes Unit, en nuestras aplicaciones y llamar al método getServerMethodsClient o a la propiedad Server Methods 1 Client y automáticamente tendríamos una unidad de consumo. ¿Vale? Con eso realmente nosotros ya podríamos obtener los datos que nutrieran, en este caso, la lista de operaciones. Pero si os dais cuenta, nosotros habíamos partido de la idea de que las operaciones se daban por agente, no se daban todas las operaciones, todos los agentes al mismo tiempo. Necesitamos, por tanto, hacer una selección previa del agente. Y es por eso que nosotros decidimos agregar un segundo formulario, esta vez pues un formulario simple y llano, que, bueno, pues incluyese una pequeña selección de agente. Pues con la imagen y además con un par de combos, bueno, en este caso un edit y un combo. El edit simplemente pues para variabilizar la idea de la IP del servidor y podernos conectar a un servidor u a otro. Y el combo pues para seleccionar el usuario. Realmente aquí estaría mucho mejor, primero, ocultar la IP, ¿vale? Poderla meter en un mecanismo de configuración o algo similar, ¿vale? Pero no de entrada ponerlo ahí. Y en segundo lugar, tener más que una selección de usuario, una identificación de usuario y contraseña, ¿vale? Que ya digo, nosotros, como ya explicamos en la confección del servidor, no la vamos a usar, ¿de acuerdo? Pero bueno, sería lo propio. Realmente no sería muy complicado, pero para no ir sumando más cosas a la cuestión. Y por lo demás, pues simplemente modificamos el parámetro hostname de la SQL Connection, conectamos, obtenemos los agentes y los cargamos aquí en un bucle sin más en el combo, y posteriormente, cuando pulsamos el botón entrar, de acuerdo, lo que hacemos es crear el Phone Master Detail pasándole los datos, de acuerdo, en este caso, del agente o el agente ID, de acuerdo, para que posteriormente aquí, bueno, pues invoque el método correspondiente, ¿vale? Aquí en la creación probablemente se activa el adapter bind source correspondiente y ese adapter bind source en algún sitio lo tenemos como una petición aquí. Aquí tenemos la petición, un list bind source adapter de operación value object create con la invocación del método client get operations del agente concreto que hayamos tenido. Eso es básicamente lo que se hace. ¿Vale? Una cuestión que quería matizar también antes de meternos con el tema de la geolocalización y la detección táctil es que es también en el Client Module Unit, dentro de la SQL Connection y dentro de la configuración del driver, donde nosotros podemos introducir los filtros. Aquellos filtros de compresión y encriptación que hayamos puesto en el servidor, coincidiendo evidentemente con las configuraciones que tengan en el servidor, coincidiendo en el cliente, evidentemente. Bien, una vez hecho esto, nosotros nos vamos a concentrar ahora un poco en la segunda de las tabs del tab control del formulario principal. Como decíamos, en el tab control nosotros tenemos dos tabs, ¿vale? Vamos a poner aquí la segunda tab, y en esta tab, bueno, pues básicamente lo que se nos da por defecto es simplemente una serie de etiquetas en donde nosotros podemos mostrar diferentes datos que en el fondo no van a ser ni más ni menos que un enlace también a través del enlace visual. Si os dais cuenta, esta, vamos a ver, label fecha, está aquí, está enlazada con el campo fecha, ¿vale? Esto representa al elemento de la lista de operaciones, ¿de acuerdo? Del data binding source, que en cada momento esté seleccionado, ¿vale? De igual modo, pues está hecho en la descripción y aquí pues estaría, me parece, uno sería la descripción y otro sería la dirección,
¿vale? Bien, hasta ahí básicamente el mecanismo es bien simple. Lo que pasa es que nosotros queríamos hacer dos cosas. Por un lado, habilitar la geolocalización y por otro lado, habilitar la detección de gestos. La geolocalización es bastante sencilla, en una API muy similar a la que vimos antes con Google. Tenemos, bueno, pues una API que lo que hace es, a partir de unas coordenadas GPS, nos devuelve un mapa, un trozo de mapa, que en principio, bueno, pues yo he ido calculando para el espacio y demás, con un zoom, ¿vale? Uno de los parámetros que se pasa es el zoom, y simplemente lo que se hace es calcular la URL, y yo he utilizado aquí un web browser, un componente de web browser, por dos razones. La primera es porque es más rápido, ¿vale? Es muy rápido de utilizar, porque directamente le pasas la URL y él hace la petición y muestra el resultado. Y en segundo lugar, porque también iba a usar un web browser, que es un componente que no habíamos usado. Sin embargo, utilizar el web browser ha tenido efectos colaterales. Pero antes de llegar a estos efectos colaterales, me gustaría explicar un poco cómo funciona todo el tema del posicionamiento. Lo que he hecho es meter todo este código en un método llamado showPosition, que recibe, de hecho, dos juegos de coordenadas. Una longitud y una latitud, digamos, del destino y del origen. La del destino está extraída de la base de datos, ¿vale? La capturamos en la aplicación de central y se muestra aquí. La de destino, la de origen, ¿de acuerdo? Que sería donde nos encontramos nosotros, se genera a través de un componente de Location Sensor, ¿de acuerdo? Este componente de Location Sensor, ¿de acuerdo? Lo que hace es que cuando la posición cambia, pues lo que hace es invocar ese método y refrescar el mapa. ¿De acuerdo? Si no salta la location sensor, digamos, asume como que la posición inicial no está establecida y no se pone. ¿De acuerdo? Por eso aquí pues no se pone esa posición. Además se le ponen unos grafiquitos, me fui, bueno, pues metiéndole alguna cosita más, unas pequeñas marcas para identificar con el origen y el destino con diferentes marquitas que se pudieran ver. Se podría, de hecho, trabajar aún más y calcular, como os decía, la ruta, en las indicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se podrían hacer perfectamente ahí y sin grandes costes, ¿vale? Para nuestro, digamos, de inversión de tiempo. Como os decía, todo esto funcionaba muy bien, pero tuvo un gran problema a nivel de la gestión de gestos. La gestión de gestos se realiza, digamos, de dos maneras. Por un lado, tenemos lo que sería en la propiedad touch la posibilidad de enlazar con un gesture manager. Este gesture manager es un componente, ¿de acuerdo? En el que nosotros, bueno, pues podemos definir gestos, ¿vale? Ya de hecho tiene un montón de gestos definidos, ¿vale? Lo que llaman gestos estándar, a los que nosotros pues podemos asociar acciones, ¿vale? Sin más. Es muy fácil y ya está. Lo único que pasa es que este Gesture Manager, ¿vale? Además, en teoría, nos permitiría definir gestos personalizados. Sin embargo, esta opción en los proyectos FireMonkey no funciona. En teoría tendríamos que crear el gesto en una aplicación VCL y luego importarlo en FireMonkey, ¿vale? Pero bueno, en teoría de esta manera también incluso podríamos detectar nuestros gestos multitouch y demás. Y luego hay una segunda forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Cualquiera de los elementos tiene también en la propiedad gesture, tiene lo que llaman interactive gestures, que esto no tiene nada que ver con el gesture manager, simplemente son gestos predetectados, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos marcar, ¿de acuerdo? Simplemente para decirle a ese componente que esté pendiente de esos gestos y luego posteriormente programar en función del evento onGesture y un filtro, ¿de acuerdo? Que dentro de la estructura eventinfo que nos pasa el gestor del evento, pues nos permite discriminar qué tipo de evento estamos capturando. Y solo se van a capturar aquellos que previamente hayamos marcado, ¿vale? De esa manera, yo he hecho la detección de gestos. Realmente esto lo debería haber hecho en el web browser. Lo que pasa es que los gestos, los interactive gestures en el web browser no funcionan. Probablemente sea por la complejidad que tiene el componente de web browser. El hecho concreto es que yo no pude hacerlos funcionar, lo que me llevó a crear una vieja técnica muy sencilla de
poner una imagen que cubriera todo el área, ¿de acuerdo? Y que me permitiera detectar esos gestos. Además, introduje una trackbar, ¿de acuerdo? Esta trackbar realmente es la que se va a encargar de hacer la gestión. Es decir, nosotros cuando bueno, pues movemos esta trackbar, ¿de acuerdo? Lo que estamos estableciendo un value, y ese value es el que posteriormente en el evento que habíamos visto antes, en el evento de show position, es, aquí lo podéis ver, el que se establece como el zoom. Entonces, lo que van a hacer realmente los gestos, ¿vale? Aquí, lo que van a hacer realmente los gestos es modificar la posición de trackbar. De un lado, el evento de zoom, que no lo tengo bien regulado, pero bueno, funciona para niveles de demo, ¿de acuerdo? Lo que hace es pues coger la distancia de movimiento detectada y dividirla entre 5 para establecer el valor de la trackbar, una constante que yo he puesto porque me ha gustado, ¿de acuerdo? Y en el segundo tendríamos, bueno, pues el double tap establecería el trackbar a, a 14, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, realmente nosotros, bueno, pues tendríamos ya en principio esta gestión, ¿no? Esta gestión personalizada. Ya solo nos queda verlo funcionar. Entonces, para verlo funcionar, lo primero es ver si está correctamente instalado el dispositivo. Bien, está correctamente instalado. Voy a ejecutar la aplicación, ¿vale? Para que se ejecute. Oh. Bueno, ahora parece que está compilando. Normalmente en las primeras veces pues tarda un poquito más. Vale, ahí se está instalando la aplicación. Bien, ya estaríamos aquí. Vamos a comprobar que la red está correcta. Dame un segundo. Sí, estoy conectado en la misma red. Entonces, ahora lo que voy a hacer es habilitar una pequeña aplicación que tenemos hecha por Embarcadero para poder observar qué es lo que está pasando en el móvil. ¿Vale? Ahí tenemos la aplicación ejecutándose. Entonces ahora voy a conectar la IP. La IP de este servidor es... no ha recibido... Déjame un segundito que tengo que conectar otra vez. Vamos a ver si ahora sí. Ha cogido la red correctamente. Es que tiene que estar en la misma red porque si no, no tendríamos conexión. Sí, ya la tengo. 147, o sea, 47. Entonces, ahora pongo el 47 aquí. Le decimos que conecte. Ahí se acaba de conectar con el servidor. Se ha traído los nombres de los agentes. Entonces yo selecciono, pues el agente, me selecciono a mí mismo y entro en la aplicación. No le he dado. Está un poco lenta la red. Parece que hemos tenido un pequeño problema con la red, que a veces se va. Bueno, ya que tenemos instalado aquí el agente, volvemos a poner la IP,
conectamos, seleccionamos y entramos. Bueno, ya esta vez se ha conectado. Yo creo que debía de ser algo que tenía que ver con la red o algo así. Al cambiar a tener varias redes, pues debía de estar ahí teniendo algún tipo de conflicto. Ahora ya ha entrado sin mayores problemas. Entonces, una vez hecho esto, pues podemos entrar a cualquiera de ellos y podemos ver cómo automáticamente, bueno, pues se ven la posición, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, pues esto ya es más complicado de ver, evidentemente. Yo hago un gesto y automáticamente, bueno, pues se produce la, bueno, en este caso, el zoom. Es decir, estoy haciendo gestos con el zoom. Vamos a ver si podemos ver. Aquí tendríamos, pues por ejemplo, la detección automática. Haya detectado automáticamente dónde nos encontramos y por eso sale, aparte de D, que sería el destino, el P. En este caso, como el destino y el origen están muy cerca, pues se podrían ver dentro del mismo área, dentro de la misma zona del mapa. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.